Hoy nos toca la última parte del capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo estaba hablando de avanzar hacia la meta, avanzar hacia aquello que Jesús mismo nos había alcanzado, avanzar a lo que Él, como dice Efesios 2:10, a ese camino, a esa obra que Él ya había preparado. Es como que cuando inicias la salvación te encontrás con que ya está todo preparado, lo que viene adelante en cuanto a las leyes de Dios, ¿sí? Vos no sabés con qué te vas a encontrar, pero ya está todo marcado, no hay que ir inventando ninguna ley, ni inventando nada, está marcado en la palabra de Dios, y está marcado de dos formas. Por un lado está marcado en cosas muy puntuales que son leyes escritas para nosotros, y está marcado también en varias personas que vivieron como agradando todo el tiempo a Dios y que nos sirven como ejemplo a nosotros, ¿sí? O sea, por un lado la teoría pura y por otro lado la vida práctica. Por ejemplo, nosotros de Pablo tomamos las dos cosas. Vemos la teoría, todo lo que Pablo nos deja en las cartas, todo, pero también por un lado, cuando vemos, por ejemplo, el libro de Hechos, vemos también la vida que él llevaba. Entonces aprendemos también no solo de lo que Pablo enseña, sino de cómo Pablo vivía, y de la misma forma con muchos, y más que nada ¿con quién? Más que nada con Jesucristo, ¿no? No solo aprendemos de las palabras de Jesús, sino también de los hechos de Jesús. Porque aprendemos de un sermón como el Sermón del Monte, pero también aprendemos cuando Él se agachó y le lavó los pies a los discípulos. Tenemos esos dos ejemplos claros. Entonces, cuando te encontrás con el cristianismo verdadero y nosotros que queremos vivir como a Dios le agrada, nos encontramos con que las cosas ya están escritas, ya están hechas, establecidas para nosotros. No tenemos que ir descubriendo nada, ni añadir nada. Tenemos en la Biblia el GPS, el manual, para imitar lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y fíjense, habíamos quedado en el versículo 3:17, y Pablo va a hacer énfasis en esto. Dice, Filipenses 3:17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Quién se anima a decir, tomen mi vida como modelo? No me animaría yo, porque cuando yo les digo tomen mi vida como modelo, ustedes automáticamente lo primero que van a pensar son cosas buenas o malas de mí. Cosas malas, automáticamente. Si después nos esforzamos un poco, a lo mejor rescatamos alguna buena acción, pero la tenemos muy fresca a las cosas malas que podemos hacer, que hemos hecho, que hemos cometido todos nosotros, ¿no? Como pecadores tenemos muy a la punta de la lengua aquellas actitudes malas que por ahí hemos cometido, cosas que nos hemos dicho, miradas que nos hemos clavado, y hay que tener mucha autoridad, y hay que tener una vida muy íntegra para decir, tomen mi vida como ejemplo, ¿sí? Muy íntegra. Pero sabemos que esto de tomen mi vida como ejemplo está como arraigado a algo, porque Pablo, ¿a quién imitaba? A Jesús. Entonces cuando Pablo en realidad está diciendo imítenme a mí, está diciendo imiten a Jesús, ¿sí? De hecho, en otra traducción dice ser imitadores de mí, pero una traducción quizás más literal y exacta es imiten conmigo, ¿sí? Ahí cambia un poco el sentido, porque como que sean imitadores de mí para cualquiera de nosotros nos chocaría de entrada, porque ¿qué sé Pablo? No, mirá, vos podés ser lo mejor que quieras, yo imito solo a Cristo. Pero es como que Pablo dice, imiten junto a mí, porque él se pone como ejemplo, pero no solo a él, sino a todos los que estaban queriendo agradar a Dios con él. Fíjense que él dice, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Es decir, aprendan no solo de mí, aprendan de los demás. ¿Yo puedo aprender de la iglesia? Sí. O sea, yo vengo a la iglesia a aprender, es cierto, pero no solo de la Biblia, sino de aquellos que viven la Biblia. Que sería más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, cuando nosotros nos miramos, todos deberíamos ser los maestros del resto en nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo, iglesia de Filipos, ustedes, filipenses, ellos lo habían visto a Pablo, lo habían visto en vida. Entonces Pablo dice, recuerden lo que hayan visto de mí, imiten ese modelo, pero también imiten el modelo de aquellos que les rodean, dice, que siguen nuestro ejemplo. Es decir, que ponen en práctica las palabras de Dios. Y nosotros, más que envidiar o tapar las buenas obras de los otros tenemos que imitarlas. Si hay alguien que es perdonador, yo tengo que imitar esa actitud del otro y perdonar.
Y resaltar eso y decir, mirá vos, tal persona cómo perdonó en esa situación, yo tengo que hacer lo mismo. Y mirá vos, tal persona cómo hospeda, mirá cómo invita a personas a la iglesia, mirá cómo ora, mirá cómo siempre responde cuando alguien pregunta algo de la Biblia. No sé, todos entre nosotros deberíamos ser imitadores unos de los otros en todo lo bueno, ¿no? Porque nos complementamos así. Y es lindo cuando en una iglesia somos todos imitadores de los otros en lo bueno, ¿sí? Ahora, sabemos que no todo lo que tenemos es bueno. Hay muchas cosas que son malas. Ahora, no tenemos que imitar lo malo. Lo malo hay que ayudar a la otra persona a que lo cambie. Lo que tiene bueno, se lo imito. Lo que tiene malo, lo ayudo a corregir. Imaginémonos si haríamos todo eso, todo entre todos. Estaría buenísimo, ¿no? Se requiere mucha humildad, se requiere mucha negación a uno mismo, pero es un camino que lleva hacia la madurez de todos. No está Pablo pensando individualmente, está pensando grupalmente. Fíjense, siempre Pablo pensaba grupalmente. Siempre. Salvo la carta de Timoteo, por ahí a Tito y una Filemón ahí, generalmente él escribía cartas pensando grupalmente. O sea, pensando en cómo trabajar como iglesia, como congregación. Por ahí atacaba a alguna persona en particular por algún pecado, pero generalmente daba pautas para comportamientos grupales. Pautas para la iglesia en un todo. ¿Me explico? Es decir, está diciendo, no dice, bueno, el tal líder, che, imítame. O tal anciano de la iglesia de Filipo, imíteme. Dice, sigan todo mi modelo, mi ejemplo, sigan todo a los que están entre ustedes haciendo las cosas bien, síganlo, háganlo, úsenlo para apoyarse en eso y ser como ellos. Ahora, yo tengo que saber, cuando voy a la iglesia, que ya con el hecho de pisar este piso, voy a ser ejemplo. Al pisar nomás. Pero puedo ser un mal ejemplo o puedo ser un buen ejemplo. Y ya con el hecho de no pisar ese piso, también estoy siendo de ejemplo, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos siendo de ejemplo. Bueno o malo, pero todo el tiempo, desde el momento en el que nos unimos al cuerpo de Cristo por la fe, en ese automático momento, yo soy ejemplo, todo el tiempo, ¿sí? En cada cosa, en cada mínimo detalle, yo soy un ejemplo, bueno o malo, ¿sí? Y Pablo no siempre fue un buen ejemplo, ¿sí? De hecho, cuando Pablo tenía que hablar de sí mismo, dice, yo soy el peor de los pecadores. ¿Sí? No es que en Romanos 7 él dice que lo que quería hacer no lo hacía, que lo que no quería hacer lo hacía. En un momento, él, no sé si se acuerdan, que le dice, lo critica a un sumo sacerdote, a Ananías, porque le pegan una cachetada, Pablo se calienta y dice, Dios te va a golpear a vos, pared blanqueada. Y ahí Ananías, ahí se entera que él era sumo sacerdote y Pablo se retractó de esa situación, pidió perdón. Sin duda que si uno le recordara, si estuviera hablando con Pablo sentado acá y le recordara esa historia, Pablo diría, no, en eso no. ¿Sí? Porque cuando él dice, siga mi modelo, no está hablando de lo que él hacía las 24 horas. ¿Sí? ¿De qué estaba hablando? De la totalidad de su vida. ¿Bien? Porque todos tenemos que seguir el modelo de todos, pero todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo conjugo estas dos verdades? Porque en realidad está hablando de que cuando yo miro el todo de la vida de la persona. Porque si yo me dejo que el todo se tape por una mala actitud, yo no puedo seguir el ejemplo de nadie. Y nadie va a seguir el ejemplo mío. ¿Sí? Y si yo me quedo con una mala actitud de Pablo, digo, no, mira Pablo el error que cometiste. Pero cuando él dice, sigan mi vida como modelo, tomen mi vida como modelo, está diciendo lo que ven en mi vida completa, en el todo de mi vida. No el 4 de enero a las 3 de la tarde lo que pasó, sino todo lo que yo soy, todo lo que hice con mi vida. Entonces, todos vamos a tener algún mal ejemplo, y hasta casi diariamente. La idea sería en que en la totalidad de nuestra vida alguien pueda mirarnos y decirnos, qué buena vida que sigue a Cristo, qué buena vida de una persona que conoce a Dios y sigue a Dios y ama a Dios y se compromete con Dios. Ahora, yo tengo que entender que mi responsabilidad, antes que seguir algún modelo, es ser un modelo también, en la iglesia, ¿no? Es ser yo un modelo. No es pensar simplemente en qué modelo ver, sino en qué modelo
ser. ¿Qué modelo soy hoy? ¿Qué modelo sos? Esa sería la pregunta hoy, que tenemos que quizá pensar. ¿Qué modelo estoy dando? Pablo ya aprobó, ¿sí? Y no hablamos de perfección cuando hablamos de modelo, recuerden eso. Si no, todo desaprobamos. Pero cuando pensemos en un modelo, pensemos en la vida, en la amplitud, en la totalidad. ¿Qué modelo sos? ¿Qué modelo das? ¿Qué modelo dejás? Y podemos pensar en toda área. Vayamos a la casa y pensemos ahí, ¿qué modelo soy en casa? Vayamos a la iglesia, bueno, ¿qué modelo soy en la iglesia? Vayamos al trabajo, ¿qué modelo soy en el trabajo? Vayamos a la cancha, vayamos a la calle y pensemos, ¿qué modelo estoy dejando? ¿Qué modelo doy? ¿Qué modelo soy? Y estaría bueno que nosotros nos desafiemos a ser un cada vez mejor modelo. Chicos, chicas por igual, el mismo modelo, un modelo conforme a la voluntad de Dios. Qué lindo es que todos nos contagiemos de los que hacen las cosas bien, ¿sí? Porque yo en la iglesia voy a tener una persona que tiende más a perdonar que otro, porque somos todos re diferentes. Y qué lindo es que todos los que tienden a perdonar menos se alienten con el ejemplo de aquel que perdonó. Y no todos tienden a lo mejor a ser tan activos en invitar a alguien. Ahora, qué lindo es cuando yo veo a alguien que está todo el tiempo pensando o invitando a alguien, que yo me motive y me anime a hacer lo mismo que hace esa persona. Está bueno, ¿por qué? Porque uso las virtudes de la iglesia para hacerlas propias. Y para hacerlas también mis virtudes. Y me complemento con el otro para poder avanzar en esas cosas buenas que el otro está haciendo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, sigamos los buenos modelos, seamos un buen modelo. Como Pablo lo fue, como Cristo lo fue. ¿Sí? Entonces Pablo está alentando a estas personas, sabiendo de que, recuerden todo el contexto, ¿no? Él está hablando de que en el versículo 12, él todavía no había alcanzado ningún tipo de perfección, sino que estaba avanzando hacia esa perfección, que se concentra en olvidar el pasado, en fijar la mirada por delante. El 14 dice que él avanza hasta llegar al final de la carrera. Y así él va animando, quizá alentando a estos filipenses que ya habían tenido un avance re grande. Y los está como alentando y dando gracias a Dios por ese avance, y animándolos al avance que todavía queda. ¿Sí? Es como que hiciste 50 kilómetros, perfecto, faltan 100 todavía. Buenísimo los 50 que hiciste, pero vamos por los 100 que restan. No termines ahí. Entonces está animando a los filipenses, alentando a los filipenses a que ellos puedan seguir con los ojos en Jesús. Y después en el 4 va a seguir. Va a seguir, por ejemplo, en el versículo 1 diciendo, manténganse fieles al Señor, los amo. Y va a estar todo el tiempo como animando y diciendo, buenísimo es lo que se ha recorrido hasta hoy, vamos por más. Buenísimo es lo que hemos logrado hasta el día de hoy, con sus aciertos y con sus desaciertos, pero buenísimo es lo que logramos hasta el día de hoy. Vamos por un poco más, vamos por un poco más. Cuando Israel iba venciendo y conquistando la tierra prometida, iban recibiendo ese aliento de parte de Dios, iban viendo cómo Dios los iba acompañando, pero iban a dormirse y al otro día había otro pueblo que conquistar, y así, ¿no? Y siempre hemos hablado, cuando hablábamos de jueces, de que estos enemigos para nosotros ahora son esos enemigos de la carne, son esos enemigos con los que luchamos a diario, y que hay que conquistarlos, hay que derrotarlos, hay que hacerlos, como dijo Pablo, háganlos morir, hagan morir las obras de la carne. Ahí vamos, ahí estamos en la mitad de la carrera, y tenemos que agradecer por lo que uno ya vivió y mirar hacia adelante y darle por más hacia adelante. Todos tendremos alguna cosa que modificar, algunos algo en su carácter con respecto a tal cosa, otros a otra. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero qué bueno es alentarnos con la madurez que los otros ya están alcanzando, con lo bueno que otros ya están logrando, con actitudes que otros ya están teniendo, ¿sí? Y poder alentarnos mutuamente en eso. Vino alguien temprano, bueno, copio ese ejemplo. Vino alguien hizo tal cosa, barrió tal cosa, limpió tal cosa, le habló a tal persona, copio ese ejemplo, imito ese ejemplo. Y me aliento a hacer lo mismo, y al otro, a la vez estoy alentando al otro también a decir, che, no estás solo, no soy el único que lo está haciendo, mirá, lo quiero hacer con vos. Entonces ese es el pensamiento grupal y global al que Pablo quiere transmitirle a la iglesia. Siempre trata a la iglesia así como son uno, trabajen juntos. Y sigue el pasaje, el versículo 18, y acá se viene
una advertencia, porque es como que Pablo ahora cambia un poco y de repente se mancha el papiro en el que él está escribiendo, cae una lágrima. Fíjense, dice el 18, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. O sea, es algo serio lo que Pablo va a decir, ¿no? Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Venía bien, ¿no? Es como que, no sé si notan, hay un terrible contraste. Por un lado es, sigan la conducta, sigan nuestro ejemplo, imiten a los que están haciendo lo bueno, pero de repente a Pablo se le plantó un lagrimón, como diríamos, y posiblemente Pablo literalmente esté llorando mientras escribe esto. Y Pablo está diciendo, pueden estar siguiendo el buen ejemplo, o pueden estar siguiendo el mal ejemplo. Hay entre ustedes quizás personas que estén dando un mal ejemplo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, podemos llamar de un montón de formas a los enemigos. Pablo eligió un término que es muy fuerte, y es enemigos de la cruz de Cristo. O sea, es un término muy fuerte. ¿Qué simboliza para nosotros la cruz de Cristo? Simboliza la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. O sea, Pablo está prácticamente diciendo, son enemigos de la salvación que ustedes recibieron. Son enemigos del estilo de vida que ustedes recibieron de parte de Jesús. No son compinches. Y hay que tener cuidado. A Pablo lo amargaban tanto las situaciones por ahí eclesiásticas, que realmente él en varias ocasiones él habla de llantos que él tenía. A los ancianos de Éfeso, cuando en Hechos dice, no he cesado de amonestarlo con lágrimas en los ojos, de día y de noche. Y acá dice, les escribo esto con lágrimas en los ojos. Es decir, como diciendo, che, este tema para mí es re fuerte, de verdad. Y escribiendo, quizá Pablo, no sé, habrá tenido algo en mente, habrá tenido algunas personas en mente, actitudes de estas personas en mente, porque él triste está escribiendo y está diciendo, son enemigos de la cruz. Les quiero hacer entender cuán dañinos pueden ser para ustedes. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Que por un lado había gente que estaba dejando un muy buen ejemplo y que ellos tenían que imitar, pero por otro lado había gente que estaba contaminando de una manera que ellos ni cuenta capaz estaban dando tan grandemente sus vidas. ¿Tenemos enemigos de la cruz de Cristo a nuestro alrededor? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan? Bien, sí, la verdad es que sí. Quizás no se declaran abiertamente y no tienen una bandera así, una bandera con la cruz al revés, y están así enemigos de la cruz. Pero cuando vos ves sus vidas, sus corazones, lo que hacen, vos te das cuenta que son enemigos de Jesús. El término enemigo es un término que Jesús utilizó mucho, junto con otro término muy fuerte que es hijo del diablo. Esos términos Jesús los utilizó para los fariseos, para los escribas, y los utilizó para marcar el eterno contraste que había entre los que querían seguir a Cristo y este tipo de gente. Y utiliza palabras muy fuertes, porque son realidades muy fuertes, y quiere dejar marcado que es muy, muy fuerte la diferencia entre esta gente buena, que sería el ejemplo de Pablo, y esta gente que Pablo va a describir ahora, para que ellos no se confundan también. Porque si uno dice, los enemigos de la cruz, bueno, todos quizás nosotros podemos pensar en alguien, pero capaz que alguno pensó en uno, otro pensó en otro que nada que ver, y Pablo va a bajar ese término. Este fue como el título. Con esto, Pablo le llama la atención al lector. Porque vos vas leyendo y decís, los enemigos de la cruz, y ya te atrapó. Ya está diciendo acá, y encima que te dijo que estaba llorando cuando escribía, ya te atrapó, ya te enteraste que se viene algo muy importante. Y ahí va la descripción. Dice el versículo 19, van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan, se enorgullecen, se alegran de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Ahí tenemos la descripción, enemigo de la cruz, 2 puntos. Y tenemos varias cosas para sacar ahí, ¿no? La primera cosa que sacamos es hacia dónde van.
van camino a la destrucción. Yo no quiero seguir a alguien que va camino a la destrucción. Yo no quiero ir y caminar en el mismo lugar. Miren, si leemos el libro de Proverbios, hay un montón de enseñanzas acerca de cuidado con quién te juntás. Y hay un montón de ejemplos que Salomón utiliza. Por ejemplo, él dice, es como un ave que va volando a la red. Imagínate un ave volar a la red, o un pez nadar al anzuelo. Dice exactamente igual, es aquel que no conoce a Dios. Todos estamos rodeados de esas personas, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, en la calle, en la cancha, amigos de la vida, familiares, tristemente. Estamos rodeados de personas que Pablo llama enemigos de la cruz y de las que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Ahora, Pablo no nos llama a odiar a estas personas. ¿Se dan cuenta? Llama a tener cuidado, llama a no seguir el ejemplo. Ese es en realidad el tema central de el modelo que tengo que seguir, el modelo que no tengo que seguir. No se trata de a quién amo, a quién odio, no se trata de con quién me junto o no. Guarda, es el modelo de vida que yo sigo. Es la vida que yo miro y trato de imitar. Entonces cuando Pablo está hablando es como le dijeran a un filipense, dice, párate, mira para allá, todo ese grupo de personas que siguen a Dios, seguilos a ellos, camina con ellos, haz lo que ellos hacen. Mira para allá, todo ese grupo de personas pecadoras van camino al infierno, a la destrucción. Guarda dónde van. Vos no te das cuenta que ahora van camino a la destrucción. Porque en realidad van a un boliche, van a un bar, van a juntarse a tomar o a bailar o a lo que fuera. No van a la destrucción literalmente hoy, pero van a la larga a un camino, a una vida sin Dios, eternamente. Entonces guarda por dónde vas. Pero después va directamente a la religiosidad. Y él dice, su Dios, en la otra traducción dice, su Dios es el vientre. En este dice, su Dios es... Él dice sus propios apetitos. La palabra ahí literal en el original es el estómago. Ahora, no está hablando solamente de cosas alimenticias, sino de un apetito. ¿Qué entienden ustedes por apetito? Así en criollo más. ¿Necesidad? ¿Cómo? ¿El deseo de algo es como el hambre, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Consumir algo? ¿Sí? ¿Sí? Está bueno. Es eso. Es la necesidad, el deseo de consumir, de querer algo. Tengo apetito. Generalmente lo relacionamos solamente nosotros con la comida. Pero Pablo está yendo mucho más que a la comida. Pablo está diciendo su apetito, lo que ellos quieren consumir, lo que ellos desean, eso es lo más importante de sus vidas. Porque dice, su Dios es ese apetito. Entonces, es como que el Dios de estas personas, dice Pablo, es el saciarse, es el querer llenarse, es el querer satisfacerse, pero no con nada que tenga que ver con Dios. Cantábamos nosotros recién que nuestros corazones son insaciables. Para una persona sin Dios, ellos creen que ese corazón sí es saciable con esas cositas. Y hacen de ellos su propio Dios. O hacen de esos apetitos, de esas cosas que ellos quieren consumir, sus propios dioses, y viven solo y para eso. Entonces, Pablo dice, miren primero por dónde van y encima miren qué desean, qué anhelan. Está tratando de desglosar este título, los enemigos de la cruz. Porque cuando vemos todas estas cosas, vamos a ver que son todas las cosas opuestas a ese hombre que fue a la cruz. Por eso, enemistad. Y entonces va camino a la destrucción y sus deseos y apetitos son su Dios, son su todo. ¡Wow! ¿Sí? Ese es el Dios. No es que no tienen Dios, es que tienen un Dios que son ellos y que son sus deseos y que son sus apetitos. Ahora, para desglosarlo más todavía, ¿qué ejemplo práctico piensan? Que puede llegar a ser un Dios, como esto que Pablo está describiendo. Entendiendo que el pasaje, su Dios son su propio apetito. ¿Cuál podría ser ese propio apetito? La persona ambiciosa. Bien, que desea ¿qué? Dinero. Bien.
Eso sería ya un enemigo de la cruz. Fuerte, ¿no? Una persona que desea solamente tener más plata. ¿Qué más? La droga. Bueno, una persona que es adicta a las drogas hace todo lo que sea por conseguir la droga. ¿Sí? ¿Qué más? Que desea el favor de los hombres y la fama que el mundo te puede dar y no buscar la voluntad de Dios. Una persona que está como esclavizada al concepto que tengan de él. Tiene un apetito por agradar a los demás. Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo fuese siervo de los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Vimos el otro día, el jueves, el caso de un rey esclavizado al pensamiento de los demás, ¿no? Herodes. Todo hacía por miedo al hombre. Y ese es otro apetito, es vivir pendiente del concepto que los demás tengan de mí, no el concepto que Dios tenga de mí. Me esclaviza. Es mi Dios. Tengo el apetito de agradar, y hago lo que sea, bueno o malo. ¿Qué más? Dijimos el dinero, dijimos la droga, dijimos el que las personas buscar agradar a la gente y quedar bien. Tiene que ver con eso, tiene que ver con buscar esa aceptación, ¿sí? ¿Algo más que se les ocurra? Puede ser el trabajo, sí. Al extremo de que me consume, es lo más importante en mi vida, ¿no? Quizás está muy arraigado también con la parte económica, ¿no? De decir, bueno, trabajo por lo que puedo obtener de ese exceso de trabajo, me vuelvo un esclavo del trabajo, y mi Dios termina siendo ese apetito. ¿Cómo identifico un apetito como este? Que si me lo sacan, mi vida se desmorona. Así identifico un ídolo, un apetito carnal, como el que Pablo describe. Porque el título que le da este apetito Pablo es el título de ¿qué? De Dios. Entonces, cuando dice Dios, si bien está hablando de algo que es falso, está hablando de algo que es lo más importante para vos. Entonces, si eso se te quitara, si eso se te corriera, tu vida se cae a pedazos porque está todo sostenida en eso. Si hay gente que le sacas la plata y de repente tiene una economía muy baja, y se cae pedazo emocionalmente, se cae pedazo como persona. Si hay una persona que le sacas el trabajo igual, a un adicto a la droga sin duda le sacas la droga igual, a una persona que busca aceptación, de repente la gente que antes lo aceptaba ahora lo mira feo, se desmorona la persona. Y así podemos mencionar muchas cosas más, ¿no? Su Dios es ese apetito, ese deseo de saciarse a sí mismo. O sea, su Dios está diseñado para Él. ¿Vieron? Su Dios, eso que la persona titula como Dios, está como diseñado, hecho para Él mismo. Solo para Él, es para mí. Un estudio puede ser eso. Una familia puede llegar a ser eso. Está diseñado para mí, es mío. Es solo mío. Llena mi apetito, mi corazón, ¿no? El hombre, desde el huerto del Edén en adelante, tristemente ha tratado de llenarse, saciarse, con todo menos con Dios. Ha tratado de buscar esa felicidad, esa plenitud y esa paz en todo menos con Dios. Su Dios es el apetito personal. Su Dios es aquello que lo puede tranquilizar, suavizar. Ahora, como decía un predicador, este apetito no se sacia con nada, no frena. A menos que encuentre la clave. El pasaje que leía hoy Gustavo, que Jesús dijo, todo aquel que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Es decir, Él se presenta como el único que puede llegar a saciar el alma. Jeremías 2:13, Jeremías le habla al pueblo de Israel y le dice, el pueblo de Israel ha hecho dos cosas malas. La primera es que me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva. Y la segunda es que han cavado ustedes mismos cisternas, dice, pozos, que no pueden retener el agua. Es decir, han querido tener su propio pozo de agua, pero están rotos esos pozos. O sea, le tirás agua y se pierde el agua. Entonces, ¿qué necesitas hacer con un pozo roto para que esté todo el tiempo lleno? ¿Qué necesitarías hacer? Estar todo el tiempo buscando agua, tirándole agua, y no se llenaría nunca tampoco. O sea, así es una vida sin Él. Así es este Dios que es el apetito, es todo el tiempo tratar de, por ejemplo el caso de Alan, que decía buscar aceptación, y aceptación. No fue suficiente, más aceptación.
No, tampoco. Y en la plata, cobré más. Bueno, no me siento tan feliz. Bueno, tengo que cobrar más. Bueno, cobré más. No, tampoco. La droga. Bueno, me drogué, me alcoholicé. Terminó. No está lleno. Bueno, voy a buscar más. Y así todo el tiempo. ¿No? En cualquier cosa. Apetitos que no se llenan, apetitos que no se sacian. Así es la persona que es enemiga de la cruz. Claro, si la cruz es lo único que sacia. Si sos enemigo de eso único que sacia, va a haber siempre un problema. Y vamos a estar ahí, yendo y viniendo todo el tiempo. Y está bueno que, si bien Pablo acá está recomendando a los filipenses que presten atención a no juntarse con esa persona, pensar también en nosotros si yo muchas veces soy como esa persona. Que tengo esos apetitos que los convierto en Dios. Ahora, no está malo tener apetitos de, por ejemplo, querer trabajar, o tener un ingreso, o tener una familia. Bueno, drogarse sí. No es malo. Lo malo es que se conviertan en mi Dios. Porque ahí Pablo está diciendo, su Dios termina siendo eso. No es malo aspirar a tener una familia. Lo malo es que eso sea mi todo, eso sea mi Dios. Y no sea Jesucristo, esa fuente máxima que ha satisfecho mi alma por completo, al punto de que no necesito otra cosa. Si la tengo o no la tengo, está genial. Si la tengo, genial. Si no la tengo, bueno, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No me mueve el cimiento, porque mi fundamento y cimiento es Jesús. Nadie más que Él. ¿Es Jesús nuestro cimiento? ¿Nuestro más grande fundamento? ¿O es un matrimonio, una familia, una casa, un hijo, un padre, una plata, la aceptación? ¿Qué sería hoy nuestro cimiento, no? ¿Qué Dios quisiera hoy decirnos con esto? De si es o no, qué es o no nuestro cimiento. Y sigue Pablo describiendo, entonces dice, se jactan de cosas vergonzosas. Es decir, están contentos con hacer cosas que a Dios le dan asco. Básicamente es eso. Dice un predicador, el punto más bajo de la raza humana es cuando vos te alegrás de lo que Dios más odia. El caso terrible que pasó esta semana en el Patio Olmos. ¿Qué fue lo más terrible? Lo más terrible fue la morbosidad de la gente, filmando y compartiendo en 2 o 3 minutos, viralizando algo desastroso de una nena embarazada. Lo trágico fue eso, pero lo desagradable fue la morbosidad. Yo estaba en el trabajo y escuchaba a mis compañeros reírse de eso. Reírse. Debe haber sido una loquita más, se escuchó. Así, literal. Y uno reflexiona y dice, wow, hasta lo más bajo podemos llegar a caer. Cuando ustedes leen Romanos 1 y ven toda la clase de pecado que Pablo describe de los hombres y las mujeres por haber dejado a Dios, el último versículo del capítulo 1 dice, no solo las hacen, sino que se jactan de aquellos que las hacen. Es decir, no solo cometen, sino que se alegran de que los otros la cometan. Eso es lo más bajo de lo bajo. No hay punto más bajo para caer que ese. Jactarse, enorgullecerse, alegrarse de lo más repudiable para Dios. No hay punto más bajo, ¿no? Y Pablo está diciendo eso. Bueno, van camino hacia el mal, desean solo lo que tiene que ver con ellos, lo malo, y encima se alegran de cosas que para ustedes deberían ser vergonzosas, que son hijos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Guarda con qué te alegrás, guarda que festejás, guarda con qué te jactás, porque puede ser vergonzoso para Dios. Nos pasa, a menor o mayor escala, pero nos pasa. Tal persona hizo esto, tal persona dijo esto, y nos entramos en el mismo juego, ¿no? De jactarnos y alegrarnos, y Dios del cielo se repudia, y Dios del cielo le da asco esas situaciones, ¿no? Y es otra característica de los enemigos de la cruz. Y va Pablo un poco más lejos y dice, solo como un resumen final, solo piensan en su vida terrenal. Y acá yo lo leo y digo, cierro la Biblia y digo, me parece que me voy a orar porque soy enemigo de la cruz. Porque es un título que abarcaría a la mayoría de muchos que nos llamamos cristianos, ¿no? Porque es real. Es muy fuerte lo que Pablo dice ahí. Generalmente escuchamos
lo opuesto, ¿no? Hay que pensar en lo celestial, hay que pensar en lo celestial. Y acá tenemos como la otra cara del reto de un enemigo de la cruz, es alguien que solo piensa en lo terrenal. Sus ojos están solo en lo terrenal. Está muy arraigado a esto con que su Dios es su propio apetito. Pero va más a todo el estilo de su vida. Lo del Dios como apetito va a la vida personal y lo que la persona desea, anhela, siente, ama. Y esto de que ama la vida eterna va a todas sus áreas completas como ciudadano de la colonia romana de Filipo. Si es una persona que solo piensa en lo terrenal, bueno, uno lo podría llamar un cristiano tibio, una persona que no conoce a Dios, lo que sea. Pablo dice, enemigo de la cruz. Porque el que fue a esa cruz, en lo que menos pensó, fue en lo terrenal, ¿no? Y cuando uno ve estos 4 puntos y ve a Jesús por el otro lado, ahí nos damos cuenta quizá por qué Pablo utiliza este término, los enemigos de la cruz. Porque el estilo de vida de Jesús fue totalmente diferente a lo que Pablo está diciendo que es esta gente, ¿no? Por un lado veíamos que va camino a la destrucción, Cristo fue camino a una obediencia perfecta al Padre. Por otro lado, vemos que su Dios son sus propios apetitos. Jesús, su más grande apetito era agradar a Dios y servir a los demás. Por otro lado, decíamos también que se jactaban de cosas vergonzosas. Jesús se paró frente a Jerusalén y lloró frente a Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, vos que matás a los profetas y apedreás a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta los polluelos? Vos no quisiste. Se paró frente a la tumba de Lázaro y lloró amargamente. Es decir, no se jactó de nada que haya sido vergonzoso. Al contrario, cuando vio a los cambistas en el templo, él se ofendió fuertemente, tumbó mesas, sacó el látigo, se enojó y se enfureció y dijo, la Biblia dice que mi casa será llamada casa de oración. Él se avergonzó de lo que a Dios le avergonzaba y se jactó de lo que a Dios le jactaba. Y por último, toda la vida de Jesús fue con los ojos puestos en lo eterno. No tuvo nada con lo terrenal. Y si alguna vez daba un beneficio terrenal, como el sanar, o como veíamos el jueves, el alimentar a la multitud, era con un fin espiritual y eterno también. No era lo terrenal un fin en sí mismo. Y mirá, vos vas a hacer un montón de cosas que son terrenales. Estudiar una carrera, trabajar, tener una familia. Son cosas terrenales, quedan acá. Y no están malas. Lo malo es cuando ese es el fin. Lo malo, es cuando solo piensan en esta vida terrenal. Fíjate qué lindo que queda en esta traducción. Porque no es lo malo la vida terrenal, es cuando solo piensan en la vida terrenal. ¿Ven la diferencia? Porque somos llamados a vivir en la vida terrenal, pero con los ojos en la vida celestial. Un trabajo terrenal para servir a un Dios eterno. Una familia terrenal, pero para glorificar a un Dios eterno. Amistades terrenales, pero para evangelizar y sirviendo a un Dios eterno. Que el problema de Pablo acá no era que estábamos viviendo una vida terrenal, sino que estaban solamente pensando en lo terrenal. La típica frase que solemos usar, ¿no? Una persona piensa que se va a quedar para siempre, piensa que no se va a ir nunca, o otra que se escucha piensa que se la va a llevar toda, ¿no? Y Pablo está diciendo, no, la característica de un enemigo de la cruz es que solo piensa en lo terrenal. Vos podés ser una persona que trabaja arduamente, pero no piensa en lo terrenal. ¿Se entiende? Deberíamos ser así. Vos podés ser una persona que estudia en la secundaria, en la facultad, pero que no piensa solo en lo terrenal, sino que tiene los ojos en lo celestial. Vos podés tener una familia terrenal, y podemos tener una familia terrenal, pero no solo pensar en lo terrenal. Ahí está el punto, es lo que piensa. Más cuando hablaba del Dios del apetito, es en lo que siente, lo que desea, y acá Pablo habla también en lo que la persona piensa, lo que ocupa el lugar de tu mente. Ahí va a lo que Pablo quiere indagar. ¿Qué ocupa el lugar de tu mente? Cosas terrenales no está mal, pero solo cosas terrenales está mal. ¿Me siguen ahí? Sí, cosas terrenales. Sí, la verdad que pienso tener una familia. Perfecto, gloria a Dios. ¿Pero solo pensás en eso? O sea, como un fin, pienso tener una familia. ¿Y para qué? Porque quiero tener una familia. No, ahí hay que revelar. Sí, pienso trabajar. Perfecto, ¿pero para qué? ¿Solo para querer trabajar?
y ganar plata, ahí hay un problema. Cuando es solo, ¿ven? Esa palabra que aparece ahí al final, solo. Cuando lo terrenal está solo hay un problema. Decía C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, dice, apunta a lo espiritual, a lo eternal, y le vas a dar al cielo y le vas a dar a la tierra también. Es como decir, va a vivir bien allá y va a vivir bien acá, pero apunta solo a lo terrenal y no le vas a pegar a ninguno. Porque nosotros tenemos que proyectarnos a lo espiritual. Y entonces Pablo, agarrándose de eso, va a terminar este capítulo justamente diciendo en el versículo 20, en cambio es como un volantazo así, ¿no? Después de todo lo que venimos escuchando, en cambio, se escucha la frenada, Pablo clavó el freno de mano y dobló y dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nos da un título, una forma de llamarnos a nosotros, ciudadanos del cielo. Y dice, donde vive el Señor Jesucristo. ¡Wow! Ahí está Jesús viviendo en el cielo. Él dijo, me voy a prepararles un lugar, me voy a mi casa, en la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay, y allá voy, y ahí vive Jesús. Está diciendo, ustedes son de donde vive Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos de donde vive Jesús. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Es decir, que Él regrese a buscarnos para llevarnos a ese lugar donde vive Jesús. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Podría pensar uno, ¿no? Versículo 21, Pablo lo termina de explicar de una manera quizás sencilla, cortita y sencilla. Y Él dice, bueno, Él va a tomar nuestro débil cuerpo mortal y lo va a transformar en un cuerpo glorioso, igual al de Él. ¡Wow! Pasaje que no vamos a entender hasta que estemos allá, ¿no? Pero diría, otro predicador diría, en aquel día no sabes lo hermoso que vas a hacer. No sabes cuánto vas a brillar, cuán glorioso vas a ser. Entonces Pablo está diciendo, este tipo de gente enemiga de la cruz va por un camino que conduce a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan, se alegran de cosas que para Dios son vergonzosas y solo piensan en lo terrenal. Pero en cambio nosotros somos diferentes, ciudadanos de un cielo en el que Jesucristo vive ahí y de donde Él desde ahí nos va a venir a buscar. Y cuando nos venga a buscar va a agarrar nuestro, y me encanta cómo Pablo llama a nuestro cuerpo, porque no dice va a agarrar nuestro cuerpo, sino que dice nuestro débil cuerpo mortal. Y lo va a transformar, lo va a cambiar en un cuerpo glorioso que va a ser igual al de Jesús, exactamente igual al de Jesucristo, con una pequeña diferencia en el que en el nuestro no va a haber ningún tipo de marcas, de clavos, de cruz. Y dice Pablo al final, ¿cómo lo hará? Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Es decir, el poder, ese poder eterno, glorioso, cuando Él venga y dice la Biblia que Él va a sujetar a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ese mismo poder, en ese mismo momento, va a ser el que tome nuestro débil cuerpo mortal y lo transforme en un glorioso cuerpo que nos está esperando. Y es nuestra motivación para vivir como Pablo nos pide que vivamos. Quizá el más grande problema que tenemos es nuestra falta de fe en ese último versículo, ¿no? Porque como que no creemos tanto en ese nuevo gran ultra cuerpo que está esperándonos y por lo tanto medio como que agachamos un poco la cabeza y seguimos pensando solo en lo terrenal. El problema quizá de la cristiandad actual no es que piensa en lo terrenal, es que solo piensa en lo terrenal. ¿Sí? Porque hay cosas terrenales que son necesarias y útiles. El problema quizá es que solo pensamos, es decir, solo llenamos la cabeza con eso. No es irse al extremo y pensar solo en lo celestial y descuidar a mi familia, mi trabajo, mi estudio. No, es que todo eso lo sujeto a que tengo los ojos en lo eterno. Y lo hago, todo lo terrenal lo hago motivado por lo eterno. Deberíamos motivarnos bien, ¿no?
Entonces Pablo nos enseña que tenemos que seguir su ejemplo, que no tenemos que ser como los enemigos de la cruz, que podemos llegar a serlo. Cuidado por donde andamos, cuidado de lo que más deseamos, cuidado de que nos jactamos, cuidado en qué pensamos, porque nos puede constituir enemigos de la cruz. Y por otro lado, y por último, recordar quiénes somos, de dónde somos, de que no somos de acá, y de que va a haber una transformación que nos está esperando. Y es necesario recordar domingo tras domingo, vez tras vez, esta transformación espiritual y confusa, es verdad, porque no la sabemos explicar más de lo que dice ahí. Y cómo va a ser, y bueno, va a ser así, Él va a agarrar nuestro cuerpo mortal y lo va a transformar en algo glorioso. ¿Cómo va a ser? No sé, pero que Dios dice que es glorioso, y si Dios dice que es glorioso, va a ser gloriosísimo. Y así va a ser, y solo así. Y bueno, pero ¿cómo lo hará? Bueno, lo va a hacer con el ultrapoder que Él tiene, el cual va a traer a todo bajo su dominio. ¿Y qué más querés? ¿Qué más? ¿Y cómo va a ser? ¿Vamos a tener alas? Eso no nos compete, ¿no? Nos compete saber que nuestro débil cuerpo mortal un día va a ser transformado en un cuerpo completamente glorioso. Y para terminar, fíjate ahí en 2 Corintios, sí, creo que es 2 Corintios 5. Y terminamos con 2 Corintios 5. Tienen ahí un titulito, ¿no? Que dice, ¿nuevos cuerpos? Pues sabemos, escuchá cómo Pablo llama ahora el cuerpo, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa de campaña terrenal en la cual vivimos, o sea, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, nos cansamos, dice Pablo, ¿no? Pero anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva. Tipo Tony Stark poniéndose el traje de Iron Man, ¿no? Pero Pablo dice, no, nos cansamos, pero a la vez, si bien nos cansamos, seguimos deseosos y anhelamos ese nuevo traje que Dios nos va a dar. Dice el 3, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Guarda con eso, ¿no? Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos, suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía de que realmente va a ser cierto y que Dios no está mintiendo, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Así dice Pablo, que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pero vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Eso último es muy fuerte, ¿no? Vivimos por lo que creemos. Dios no me permitió ver en el cielo cómo va a ser ese traje, ese cuerpo, pero me dijo que va a estar suficiente para tener fe, ¿no? Y qué bueno que vivamos más para la eternidad. Como decíamos también el domingo pasado, reiteramos esto y me parece que es algo en lo que nos cuesta mucho y debemos insistir mucho. Debemos vivir como si el Señor viniera esta noche y nos llevara a su casa para vivir para siempre con Él. Debemos vivir sabiendo que somos eternos y tenemos una ciudadanía en el cielo, y no como enemigos de la cruz. Si notaste en algo en tu vida hoy que quizá podés estar siendo un mini enemigo de la cruz, qué bueno que lo traigas a los pies de la cruz y te hagas amigo de la cruz. Mirá, la cruz es el instrumento que Jesús simbólicamente nos pidió que carguemos todos los días. No nos dijo que nos hagamos enemigos de esa cruz, nos dijo que nos hagamos amigos. Nos dijo, tomen la cruz. Nos dijo, pateen la cruz. Dijo, tómenla. Es su amiga ahora. Es lo que van a cargar en esta tierra. Es lo que van a tener que llevar. Yo la llevé primero por ustedes. Ahora ustedes la tienen que llevar. Tomen la cruz cada día y síganme. No le hagamos asco a la cruz. La tomemos. La agarremos con gozo por lo que viene. No por lo de ahora, porque puede ser feo, pero sí por lo que viene. Aferrémonos a esa cruz y que hoy podamos decirle a Dios, Señor, quiero ser un poco más amigo de la cruz.
que vos me pedís que lleve. Quiero ser un poco más amigo de ese estilo de vida que vos me pedís que lleve. ¿Sí? ¿Oramos?